Muy bienvenidos a un nuevo ciclo de Conclusión TV. En esta ocasión vamos a hacer un programa sumamente intrigante e interesante. Vamos a hablar sobre un tema que no hay nadie que nos haya preguntado si existen los ovnis, los extraterrestres, si hay vida más allá de este planeta. Así que para charlar un poco sobre esos fenómenos tenemos dos invitados de mucha experiencia en el tema. Néstor Berlanda, ¿qué tal? Hola. Y Luis Pacheco, ¿qué tal? Los dos son investigadores que llevan más de 40 años escarbando en estas cuestiones. Néstor es psiquiatra, docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Medicina, y Luis es historiador. Bueno, muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría que si nos pueden dar un pantallazo de cuál es el trabajo que han venido realizando durante estos años y después nos metemos más en tema. Bueno, ante lo primero que dijiste vos, si existe el fenómeno ovni, evidentemente el fenómeno ovni existe, no como lo conciben muchos de los investigadores clásicos del tema. Los ovnis existen, sí, los ovnis existen, pero son simplemente objetos voladores no identificados, que no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, eso es una cosa totalmente distinta. Eso por un lado. ¿Existe la vida extraterrestre? Calculo que sí, calculo que debe existir, pero para nosotros nada tiene que ver el tema ovni con la vida extraterrestre. Eso por un lado. Por el otro lado, la segunda pregunta, al respecto de lo que me decías vos, de cómo empezamos. Bueno, nosotros empezamos hace, como dijiste vos, más de 40 años, nos conocemos con Néstor desde esa época, él tenía una agrupación, yo tenía otra en ese momento, llegó el año 90 y decidimos que la investigación del tema OVNI estaba estancada. Entonces, los más veteranos del tema, que éramos nosotros dos justamente, nos juntamos con los más jóvenes de esa época, que eran unos chicos de 17, 18 años, y conformamos lo que es el CIFO, el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, de acá de la ciudad de Rosario, en el año fines del 80, principios del 90, para darle un enfoque distinto al tema OVNI. Pues nosotros consideramos que el tema OVNI pasaba más allá del fenómeno extraterrestre o de los que algunos creen que hay bases intraterrestres y todo eso, que a nosotros nos parece algo ficticio, sino que tenía una relación más parecida a lo que tiene que ver con el hombre en sí. O sea, la interacción del fenómeno OVNI, o de eso que nosotros desconocemos que es, que interactúa con el hombre y que ha interactuado durante muchos años, desde diferentes épocas, presentándose o manifestándose de diferentes maneras. Eso más o menos un pantallazo de cómo empezamos la investigación y por qué decidimos conformar un grupo que tuviera una visión diferente o distinta al resto de los. O sea que en este caso, cuando estamos hablando de fenómeno ovni, no estamos hablando de lo que comúnmente la gente refiere, que son extraterrestres, platos voladores, ¿no? Claro, nosotros, cuando uno analiza lo que es el tema ovni en sí, uno se va a encontrar con un montón de extrañezas que, digamos, por ejemplo, infinidad de modelos de supuestas naves, infinidad de entidades asociadas a esas naves, que van desde los monstruosos hasta robots, digamos. Si uno eso lo enfoca desde la hipótesis extraterrestre, estaríamos hablando que hay miles de civilizaciones, o sea que la Tierra es un lugar turístico, o sea, vienen de distintos lugares de la galaxia a visitar distintas entidades y demás. O sea, es básicamente ese planteo es un absurdo. Claro. Pensar de que hay miles de civilizaciones y lo más concreto de todo, no tenemos ninguna prueba real, concreta de decir tenemos un ovni para analizar. El hecho fundamental es que todos aquellos que nos metimos en el tema es que no investigamos ovnis, sino que investigamos informes de personas que dicen haber sido ovnis. Claro. Por lo tanto, todo pasa a través del filtro del ser humano. O sea, en realidad lo que nosotros estudiamos son historias. Bien. Historias que tienen un alto índice de veracidad. O sea, a la gente que se enfrentó al fenómeno algo le pasó. El problema es que no sabemos qué fue lo que le pasó. Ahí es donde entran a tallar justamente todas estas hipótesis, donde la hipótesis extraterrestre es la que tuvo mayor relevancia, pero que tiene un alto contenido de absurdo pensar en esa idea. Entonces, justamente como decía Luis, nosotros pensamos que había que ir más allá, había que para tratar de profundizar en el tema,
investigar, digamos, y hacer eje fundamental en lo que es el testigo, qué es lo que él pasa, qué es lo que ve. Y ahí nos encontramos con que esa manifestación ovni es muy similar también, no solamente a fenómenos de luces que han acontecido en otros lugares, sino que también es muy parecida a cómo se van dando las cosas a otro tipo de fenómenos, como por ejemplo en el campo la mención a las luces malas, sí, a la mención de espíritus, a la salamanca, o a inclusive a las mismas apariciones marianas, como fue Medjugorje, como fue Fátima, como fue Lourdes, donde está fundamentalmente metido el fenómeno lumínico. O sea, hay luces más allá de la entidad que se ve, pero hay todo un fenómeno de luz asociada que tiene las mismas pautas de muchos casos de observación. Es decir, que nosotros creemos que estamos ante un fenómeno de naturaleza desconocida, mucho más complejo de lo que uno cree, de pensar simplemente de que una nave de otro planeta que viene a hacer turismo a la Tierra. Y esa fue la base de todo nuestro trabajo de investigación, justamente recabando información en la historia, investigando casos de personas que habían tenido estos encuentros con este tipo de fenómeno, y investigando también otro hecho fundamental, que son los estados no ordinarios de conciencia, que son esos estados estados de trance, como se dice comúnmente, que creemos que está muy relacionado también con el tema del fenómeno ovni, como también con todo tipo de encuentro con esto que es lo sobrenatural, con esta otra parte de la realidad. O sea, porque ni siquiera hablar de realidad, sino de nosotros vemos una pequeña porción, sí, de algo mucho más amplio que es la realidad. O sea, lo que estamos hablando acá, digamos, es desde lo sobrenatural, sería la relación del hombre con lo sobrenatural. Ese es el objeto primario, digamos, de la investigación. Sí, básicamente. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una historia? Acá yo tengo algunos de los libros que ustedes han estado publicando. Me voy a referir a esta historia, que el libro se llama Detrás de la niebla. Es la historia de un gaucho entrerriano, si no me equivoco, que vio o dijo haber tenido contacto con extraterrestres, que incluso lo tocaron. Hace poco tiempo se estrenó un documental sobre la historia de la vida de esta persona, y bueno, ustedes trajeron estos libros, uno editado aquí en la Argentina con autogestión y uno editado en España, ¿no?, donde se cuenta todo lo que no se vio en el documental. ¿Qué pasa? Esta persona que dice haber tenido contacto con el extraterrestre, que lo tocaron, que los vio, ¿cómo se analizaría entonces ese fenómeno? Esta persona, Juan Oscar Pérez, que tenía 12 años en el momento del encuentro, 6 de septiembre de 1978, tiene un encuentro. Nosotros justamente en el libro lo definimos como, para sacarle toda la connotación del tema ovni, sí, que dentro del tema ovni sería un encuentro cercano del tercer tipo, claro, como la famosa película de la década de los 70, sí, que sería el encuentro del ovni con humanoide. Nosotros catalogamos a esto como un encuentro extraordinario. Un encuentro extraordinario es encuentro justamente con algo fuera de lo común. Él vivió esa experiencia, o sea, tuvo ese encuentro, pudo ingresar a lo que sería una supuesta nave, digamos, a lo que él creía que era una casilla de tractoreros. La experiencia que él vivió fue real. De hecho, hay otros testigos también, que fue el padre que sintió el zumbido cuando algo o estas supuestas naves lo perseguían. La hermana también escuchó lo mismo. Hubo otros 3 casos en ese mismo mes de septiembre en la zona de Venado Tuerto, con diferencia de 2 días, en la propia, muy cercana al lugar, en la propia Venado Tuerto, 2 casos más, y otro caso cerca de Santa Teresa, el día 23 de septiembre. Es decir, en ese momento esa gente vio algo, se enfrentó con un fenómeno, pero hay una serie de características que volvemos a plantear esto, ¿no? que son sumamente extrañas, que nos hace pensar en que el hecho de pensar que una nave de otro planeta es medio raro, digamos. Sí vivió una experiencia de naturaleza desconocida. Nosotros creemos que hay un fenómeno que en definitiva es una parte muy profunda de nuestra conciencia, que es la que, digamos, de alguna manera
provoca o interactúa con el testigo y provoca la experiencia. Sin decir que la experiencia sea una imaginación, pero sería como poder ejemplificar una especie de sueño despierto. Ajá. Pero sueño me refiero a que sería otro estado particular de conciencia. Esta cuestión del título mismo, Detrás de la niebla, es porque este tipo de fenómenos muchas veces es como que los testigos deben atravesar algo, una barrera. Es como que si de pronto estaríamos entrando en otra porción de realidad, o estaría viviendo o vivenciando. Nosotros vemos una pequeña porción del espectro electromagnético, digamos. Los animales captan las cosas de otra manera, los perros, las serpientes y demás. Nosotros vemos esto que vemos, que consideramos que es realidad. Hoy sabemos que mucho de lo que esto que consideramos realidad es una construcción cerebral, los colores. Los colores es una onda electromagnética de una determinada longitud de onda, pero el rojo en sí, la rojez de lo rojo, es una construcción de nuestro cerebro, como el frío y el calor. En el universo no existe frío y calor. Ajá. Existe frío y calor porque hay una percepción de nosotros. Entonces, esto aparentemente, este tipo de fenómenos se darían en un marco de esa realidad ampliada, donde ahí se producirían este tipo de fenómenos extraños que tienen determinado tipo de connotaciones. Porque en el caso de Juan, fundamentalmente, se fueron agregando otras cuestiones que inclusive aparecen en el documental, en Testigo de Otro Mundo, que es, en un momento que se le hace una regresión, Juan puede tener mayores recuerdos del momento en que una de estas entidades le toca el brazo y le produce inclusive una lastimadura que tiene hasta el día de hoy. Es decir, que hay el encuentro con algo, sí, pero no sabemos qué, ¿no? Y de pronto ve en un estado donde él dice que no es que viaja, sino como que lo llevan, pero mentalmente, digamos, por decirlo de alguna manera, un lugar donde se le aparece su abuelo que estaba muerto. Entonces, si lo llevamos al terreno que de lo extraterrestre, que tiene que ver lo extraterrestre con los muertos, desde ese punto de vista no tendría nada que ver. Si nosotros vamos a las tradiciones que hay en los distintos pueblos y provincias, donde encontramos relatos de luces malas, de la Salamanca, que son lugares de luz donde de pronto se encuentran festividades y hay también personas muertas, encontramos dentro de la tradición que la relación de un paso a otra realidad, luces, entidades y seres fallecidos, es común dentro de la literatura. Lo que pasa que en otro tiempo estos fenómenos eran interpretados de otra manera. Claro. En nuestro siglo XX, que tenemos toda la cultura de lo espacial, sí, aparecen con la concepción de naves espaciales, por ejemplo. Pero en realidad es el mismo fenómeno, que es como que tomaría elementos de la cultura y se manifestaría en la distinta forma de acuerdo a la época. Obviamente que es un concepto, es más fácil pensar que sea una nave extraterrestre que bajó. Claro. Obviamente que tal vez por la conformación cultural que uno tiene. Y aparte porque es más fácil pensar que él vio una nave, se subió a la nave, vio el ser extraterrestre. Pero hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que podría tratarse de otra cosa. Y de hecho, el propio relato de Juan, al día de hoy, sigue teniendo encuentros con luces. Yo estuve recientemente con él, el fin de semana concretamente, y hubo un caso de luces que lo vio, en este caso él no, pero sí la familia está viviendo ahora con sus padres, lo vio la hermana y la madre concretamente, ¿no? O sea que en este caso estaríamos hablando también un poco, ¿no?, de recuperar esto ancestral que tenían las culturas originarias, ¿no? Esa relación con lo místico. Exactamente, vos das en la clave en este punto, que el fenómeno ovni, y cuando vos cada vez vas profundizando, cuando los casos son más complejos, como los encuentros cercanos de estos del tercer tipo, o el famoso casos de abducción, supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres, lo que vos encontrás, pero exactamente, son los mismos pasos que tenían los chamanes de las distintas culturas del pueblo originario. Es decir, que el fenómeno se estaba repitiendo, el chamán entraba en un estado particular de conciencia, y cuando entraba en esa otra realidad, se encontraba con entidades con las cuales hablaba, con las cuales interactuaba, le ponían cristales de cuarzo, por ejemplo,
en el cuerpo, volvía con marcas de ese encuentro y de esa iniciación chamánica. Este fenómeno vino sucediendo desde siempre. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué atraviesa? ¿Qué hay detrás de la niebla? Bueno, eso es el gran enigma, ¿no? O sea, ¿cuál es la naturaleza última de este fenómeno? Ahora, ¿hay personas que sean más, no sé, propensas? ¿Hay alguna condición humana o de la psiquis humana que haga que algunos pasen por esta experiencia y otros no? ¿Algunos nunca les ha pasado algo así? ¿Es o no? Sí, nosotros en nuestros trabajos hemos llegado a la conclusión que existe una determinada condición psicobiológica que tiene que ver fundamentalmente con, desde el punto de vista de lo psicológico, las personas que atraviesan, que tienen estos encuentros extraordinarios. Hay 2 o 3 cuestiones importantes. Primero, muchas veces se repite en la familia, o sea, hay gente que tuvo cosas raras, por decirlo de alguna manera, el abuelo, el bisabuelo y demás. El segundo punto, que muchas personas que tienen este tipo de fenómenos han tenido alguna situación de trauma o conflicto durante la niñez, en los primeros años de vida, ya sea una enfermedad o maltrato o alguna situación así, que es como que genera las condiciones para que la mente pueda irse del lugar para no estar sufriendo lo que está sufriendo. Un caso que lamentablemente se da a veces en los torturados, donde de pronto la mente se sale del lugar. Exactamente. Y la otra condición es algo que se está estudiando mucho últimamente, que es una molécula biológica que tenemos todos en nuestro cerebro, que facilitaría este tipo de encuentros, que es la dimetiltriptamina, la DMT. La DMT es una molécula que fabrica nuestro cerebro, que estaría involucrada en la imaginería de los sueños. Es decir, las imágenes de los sueños estaría producida porque hay mayor cantidad de esta molécula dentro del cerebro, y que los sujetos aparentemente que estarían propensos a tener este tipo de vivencias tendrían mayor cantidad de producción de DMT. O sea que no estaría teniendo una experiencia de este tipo quien quiere, sino quien puede, de acuerdo a una determinada condición psicobiológica. Bien. Tengo otro libro que me han traído ustedes, Los extraños, abducciones, mito, conciencia y realidad. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bueno, justamente lo que te cuenta Néstor ahí es el prefacio, digamos, ¿sí? Lo que se desencadena después en la investigación sobre Quantzperia. O sea, todo el análisis referente a la abducción y lo que estuvo explicando Néstor en este momento. O sea, para aclarar algunas cosas, me salgo un chiquitito del tema para aclarar. Te imaginarás que los investigadores clásicos del tema OVNI ven esta perspectiva nuestra como si fuéramos escépticos del tema. Y no quieren saber nada, claro. Y no quieren saber nada. Claro. Y lo que no tienen en cuenta, o que no se dan cuenta de eso, que nosotros no negamos el fenómeno, sino que existe el fenómeno, que hay algo que interactúa con el hombre y que no sabemos qué es. Nosotros decimos aquello que interactúa con el hombre. Y cuando hablamos del tema OVNI, hablamos de fenómeno OVNI concreto y no de OVNI, porque el OVNI te refiere siempre al objeto volador no identificado. Uno piensa en una nave espacial. Exacto. Y nosotros rompemos con eso y hablamos de EVIs, estímulos visuales indeterminados. Pero con respecto más clásico al libro de él, creo que Néstor te puede explicar porque es uno de los autores del libro de abducciones ahí. Bueno, esa edición que vos tenés, pasó algo muy extraño, valga la redundancia con el nombre del libro que se llama Los Extraños, que ese libro lo editó MC en el año 2000, lo escribimos junto al psicólogo Juan Acevedo. Trata de casos que nosotros investigamos durante 5 años de fenómenos de abducciones en la República Argentina, obviamente con esta perspectiva, ¿no? Donde nosotros llegamos a la conclusión de que tiene mucho que ver el fenómeno de abducción con el tema del chamanismo, porque hay toda una relación de cada una de las fases que tiene el chamanismo y demás. De hecho, la figura asociada al fenómeno de abducción, que son los famosos grisecitos con los ojos grandes y negros, que hoy está tan arraigada dentro de la cultura ya, en realidad nosotros desarrollamos la hipótesis que le llamamos Calfet, porque esa figura, si uno la observa desde la perspectiva que yo ahora te voy a decir,
concuerda con las imágenes de una calavera o de un esqueleto sintetizado con un feto. O sea, los ojos negros, el feto y la calavera, sin nariz, el feto y la calavera, una boca que es apenas una raya, los brazos largos, la figura lánguida, al mismo color grisáceo del feto y del esqueleto, que ¿qué estaría representando? Sería la síntesis perfecta del fenómeno que se da tanto en una iniciación chamánica como en un fenómeno de abducción, que es muerte y renacimiento. La muerte y renacimiento está muy vinculado al chamanismo, porque el sujeto muere a una forma de ser para renacer de otra manera. Y lo mismo le pasa al abducido. Muere como veía el mundo, como concebía el mundo, y renace a otra forma de ver el mundo. Inclusive muchos abducidos con capacidades de curación, o por ejemplo con el tema de Juan, que se le desatan los sueños premonitorios, que es típico también del chamanismo guaraní. Juan es guaraní, y ese libro, Los Extraños, justamente hace la relación, investiga sobre los casos que nosotros tenemos, investigamos en nuestro país, y lo relaciona con el chamanismo. Lo curioso que sucedió con el libro es que la edición que vos tenés en mano es una edición española. El libro se editó en el año 2000, pasaron 20 años, y 20 años después una editorial española, Reediciones Anómalas, toma el libro y reponto, porque estuve justamente hace 15 días, volví de España de la presentación de los libros y demás, estuve hablando con el editor. Es uno de los títulos más importantes de la editorial, porque de pronto empezó a tener una vigencia hoy día, por la perspectiva que nosotros le dimos, que no tuvo quizá cuando salió el libro en el año 2000. O sea, hace 20 años atrás el libro no tuvo la repercusión en nuestro país y en otros lugares donde llegó, que está teniendo hoy a partir de esta edición española, ¿no? Bien, unas preguntitas más para ir terminando. Hay una vasta cantidad de historias a las que después abonó el cine y por supuesto la literatura, ¿no? Sobre, determinados lugares se me ocurre ahora el Área 51, donde en teoría han habido naves espaciales, han habido extraterrestres, los han visto, los han capturado, los tienen, la gente los vio. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a esto? Hay mucha ficción al respecto. Recordemos que lo que se llama la época de Roswell, por ejemplo, cuando supuestamente cayó un objeto ahí, era una área de experimentación de cohetes en ese momento, y estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? En ese momento. Sí. Entonces todos los objetos que caían todo alrededor, y un investigador, un amigo que ya no está con nosotros, Luis Reynoso, hizo un estudio justamente de eso, viendo que en el alrededor, como te decía recién, caía todo lo que era experimento. ¿Qué mejor hacer pasar en plena Guerra Fría, difundir que ovnis, objetos, naves extraterrestres están andando, y no dar a conocer al rival, en este caso la Unión Soviética era, que estaban haciendo experimentos con ellos? Claro. Hay mucha creatividad, por llamarlo así, y mucha ficción al respecto del tema ovni. Y eso los que nos han castigado desde los años 90 a nosotros por tener una postura totalmente distinta. Porque me dicen, pero si yo vi una nave concreta, sí la viste, me parece bárbaro, pero eso es el fenómeno que está interactuando con vos, y vos tenés una estructura determinada de esta época que vos estás viendo eso. Por ejemplo, en otras épocas, como narra por ejemplo la Biblia, que decían, he visto carros voladores. Seguramente vieron carros voladores porque en esa época no tenían forma de comparar lo que estaban viendo, y eso que nosotros llamamos aquello que interactúa con el ser humano, manifestaba esas cosas en diferentes épocas, adaptándola a la época determinada. Hoy, por ejemplo, estamos viendo luces, cada vez más luces, y menos naves concretas, entre comillas naves, que aterrizan y todo. Una cosita que quería aclarar. Obviamente uno no descarta que no todo lo que se ve tiene que ver con lo que nosotros estamos diciendo, porque muchas veces hay, y esto es sabido, modelos experimentales de aviones, de tecnología. El Área 51 es un área de proyectos secretos, y obviamente fomentar la idea del ovni, o todo lo que se ve en el cielo, como nave extraterrestre,
facilita el hecho de decir no es una nave experimental, es una nave extraterrestre, que la gente crea lo que quiera. Claro. O sea, se difunde esa idea y quedó como una nave extraterrestre o un fenómeno extraño, en realidad un avión experimental, ¿no? Claro. Entonces hay mucho de eso también. Hace poco leí, por ejemplo, creo que fue en Salta, en un pequeño pueblo de Salta, se vieron ahora unos meses atrás, ¿no? Se vieron todas unas luces. No lo vio una sola persona, lo vio la mitad del pueblo. Era un pueblo pequeño y la mitad del pueblo vio en el cielo luces como que iban y venían, bajaban y subían. Esos fenómenos, esa interacción, ¿puede ser así colectiva? Sí, y aparte hay fenómenos. Ahí en Detrás de la Niebla relato un caso que justamente en este momento está en Rosario, la persona que vivió esto, un antropólogo, Diego Guelar, que escribió, lo pueden bajar los televidentes del internet, digamos, el trabajo que hizo, se llama Calingasta X-Files, que es un antropólogo que está investigando asentamientos y la historia de los huarpes, nada que ver con el tema de los ovnis, y tiene un encuentro en dos oportunidades con luces, que justamente anoche me lo relataba, yo conocía el caso de haberlo leído, pero no hablarlo personalmente con él. De luces era un grupo de casi 5 o 6 personas que estaban por la Pampa del Leoncito, en la zona de San Juan, y un encuentro con luces del tamaño de una pelota de básquet, una pelota de fútbol de color rojo, blanco y verdoso, a 10 metros de distancia, entre 10 y 15 metros, al ras del piso y en la copa de los árboles, que lo vio toda la gente que estaba ahí y que los lugareños están acostumbrados a verlo. Luces con un comportamiento semi-inteligente. ¿Qué son esas luces? No sé, pero son los relatos que vienen de la década, claro, de la colonia y mucho antes también, y que curiosamente donde más aparecen son sitios vinculados con el tema de lo indígena. Claro. Y lo que me decía este antropólogo, que los indígenas iban a esos sitios porque la interacción con esas luces ellos sacaban conocimiento. O sea, fíjate vos qué cuestión. Tengo una última pregunta que va en este sentido. He tenido, digamos, la oportunidad de conversar por el trabajo mismo con gente que ha acudido a no sé cómo llamarlo, pero ha acudido con chamanes a hacer como experiencias sensoriales, que lo hacen generalmente tomando o ayahuasca o algún tipo de... pero lo digo en el plano de lo serio, ¿no? Esto, ¿no? Sí, es como sí, que entran a otro nivel de conciencia y ven este tipo de cosas. Podemos decir que estamos orientados hacia ese lado. Totalmente, mirá, nosotros te decíamos que justamente el grupo hace 20 años, digamos, dejó de trabajar como grupo en sí. Personalmente, en los últimos 20 años estuve trabajando en la investigación de la ayahuasca. De hecho, tenemos un libro publicado que se llama Ayahuasca, Medicina del Alma, junto al antropólogo Diego Villegas. Nosotros hicimos más de 5.000 sesiones de ayahuasca durante 20 años, en la selva, en la ciudad. Hicimos una investigación con 100 protocolos que están en ese libro Ayahuasca, Medicina del Alma, y los relatos de algunas personas bajo los efectos, por ejemplo, de la ayahuasca, concretamente hay un caso puntual, es igual al relato de una experiencia de Claro, por eso lo asocié ahora. Exactamente, o sea, entonces, ¿qué te dice eso? Que es lo que hablábamos antes, que la conciencia del ser humano está relacionado con este otro lado, este otro lugar de la mente, que no es irreal, es real, concreto, claro, es real, o sea, no estamos hablando de fantasía, pero son cosas que todavía nos queda mucho camino por recorrer para terminar de dilucidar. Bien, ¿dónde entonces podemos encontrar más información? ¿Cómo es la página que tienen ustedes? Sifo Legado, y ahí vas a ver el libro que hemos editado, está en la preventa, quien quiera, como adquirir el mismo puede poner ahí, que reúne los 10 años de investigación desde fines del año 89 hasta el 2000, con todas nuestras posturas al respecto, ¿no? Bien. Desde las partes más técnicas hasta las partes más, ¿cómo se llama?, de evolución en cuanto al tema OVNI. Bien.
ahí lo podemos hallar, ahí podemos contactarnos también con nosotros. Perfecto. ¿Y estos libros se consiguen aquí en...? La edición argentina de Detrás de la Niebla, por Mercado Libre. Perfecto. Y la edición Los Extraños, reediciones anómalas, en España tienen que buscar, y la versión española de Detrás de la Niebla, editorial Guante Blanco. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su visita y nos vemos en otro ciclo de Conclusión.